para que tengamos el respaldo. Carlos, ¿ustedes van a pasar los PowerPoint, las presentaciones, o las pasamos nosotros? Sí, y si ustedes las pueden colocar, mucho mejor. En el momento que les indiquemos, nosotros las tenemos de respaldo por si llega a haber algún problema de la conexión. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están conectadas. Queremos darles la más cordial bienvenida, ¿verdad?, a esta conexión, a este conversatorio denominado En Palabras Mayores, el buen trato y los derechos de las personas mayores. Esta actividad se desarrolla hoy, 15 de junio, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Maltrato y el Abuso en la Vejez. Saludamos a nuestras expositoras invitadas, la señora Pamela Mardones Durán, coordinadora metropolitana del Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA, a la doctora María Solina Dabove, abogada, profesora de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, y a la magíster Ángela Luna, enfermera, profesora de enfermería de la Universidad de Santiago de Chile y miembro fundador de la red ESAM Chile. También saludamos a la doctora Doris Sequeira Daza, vicecoordinadora internacional y coordinadora nacional para Chile de la red ESAM, y a todas y todos los miembros que se encuentran conectados también. Nuevamente saludamos y agradecemos también la participación de todas las personas quienes nos acompañan, especialmente a las personas mayores que se han conectado a este conversatorio. Antes de dar inicio, bueno, recordamos algunos parámetros que son fundamentales para el buen desarrollo de este conversatorio, y uno de ellos es mantener desactivados los micrófonos y recordar o comentarles que las preguntas las pueden ir formulando a través del chat. Estas preguntas van a ser recepcionadas por Javiera, que está acá conectada también, quien es Javiera Cerda, integrante de nuestra red, y ella va a proceder a formular las preguntas al final de todas las exposiciones. Bueno, para dar inicio, vamos a invitar a la doctora Doris Sequeira, coordinadora de la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor Filial Chile, quien nos va a dar algunas palabras de bienvenida. En consideración de la dificultad de sonido, vamos a hacer aquí un enroque con el sonido del teléfono para facilitar también este proceso. Así que, bueno, son los inconvenientes también que se nos presentan, pero la idea es que los vamos solucionando también. Muy bien, Doris. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bienvenidos especialmente a nuestras expositoras, a todos los integrantes de la red y a las personas mayores y estudiantes que están conectados a esta primera actividad que hace la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor, Filial Chile. Esta es una instancia de reflexión de la cual esperamos las energías para continuar trabajando por una sociedad para todas las edades, una sociedad que nos incluya a todos, una sociedad donde reine el respeto y que reconozca que las personas mayores son las que han hecho posible quienes somos nosotros ahora. Muchísimas gracias y damos inicio entonces oficialmente al conversatorio. Carlos. Muchas gracias, Doris, por las palabras. Bueno, tengamos en cuenta que las Naciones Unidas desde el año 2011 designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, a partir del cual se nos invita a reflexionar sobre las acciones que emprendemos para garantizar el buen trato a las personas mayores. Para dar comienzo a este conversatorio, saludamos a nuestra primera expositora, señora Pamela Mardones Durán, trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Gerontología Social y en Prevención y Abordaje del Maltrato hacia las Personas Mayores en la misma casa de estudios, y diplomada en Gestión y Administración de Empresas Sociales de la Fundación Simón de Sirene, presidenta del Directorio Fundación de Ancianos Villa Padre Hurtado, periodo 2014-2018,
y coordinadora regional metropolitana del Servicio Nacional del Adulto Mayor, periodo 2010-2014 y 2018 hasta la fecha. Su presentación lleva por título Maltrato a las personas mayores, prevención y protección en tiempos de pandemia COVID-19. Invitamos a la señora Pamela Mardones a iniciar su presentación, recordándole que tiene 20 minutos y cuando queden 5 minutos le voy a estar avisando para poder empezar a concluir. Entonces, puede compartir la presentación, por favor, señora Pamela, y bienvenida. Enseguida, muchas gracias. Antes que nada, antes de poner la presentación, quiero agradecer a Doris esta invitación de poder compartir con todos ustedes elementos que son tan importantes de reflexionar y de considerar, especialmente en estos tiempos de pandemia. Así que vamos con la presentación. Un segundo, por favor. Bueno, como todos ustedes deben saber, porque están dedicados a la temática del adulto mayor, la población de nuestro país ha ido envejeciendo aceleradamente, como se ven en estos gráficos. Y esperamos que el año 2025 la población de Chile representa el 20%, ¿ya? Superando a los menores de 15 años, y el 2050 alcanzaría el 30,5%. O sea, nuestro país no es que vaya a envejecer, sino que definitivamente es un país que ya está envejecido y que requiere entonces de políticas públicas que vayan de acuerdo a esta realidad. ¿Qué entendemos por maltrato a las personas mayores? Hay muchas definiciones, pero yo me quedo con una que se trabajó precisamente en Senama en el año 2005 y que dice que es acción u omisión que produce daño a una persona mayor y que vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos como persona. Bueno, muy rápidamente vamos a pasar a qué tipos de maltrato existen. En primer lugar, el maltrato físico, que es el más visible, el que se puede constatar, ¿verdad? El que deja marcas y que puede llegar, en casos extremos, a la muerte. Enseguida tenemos el maltrato psicológico, ¿verdad? Que es el que más cuesta demostrar, pero también deja sus huellas que quedan en el alma, en la autoestima, atentan contra la dignidad de la persona. Ese es el maltrato que muchas veces, o la mayoría de las veces, reciben las personas mayores y que tiene que ver con humillaciones, infantilización, ridiculización. Son muchas veces incluso aceptados por la propia persona mayor porque lo ve como algo que finalmente lo merece. Luego tenemos el abuso sexual, el maltrato por abuso sexual. Muchas veces se omite este tipo de abuso porque no lo ven casi como algo posible que ocurra. Lamentablemente sí ocurre. Y muchas veces se presenta en situaciones en las cuales la persona mayor tiene un deterioro físico o psíquico, y que finalmente empleando la fuerza o amenazas o sencillamente aprovechándose de una situación de poca validez, digamos, de la persona, poca valencia, son abusados. Luego tenemos el abuso patrimonial. El abuso matrimonial, bueno, también es un abuso que lamentablemente se da con bastante frecuencia. Muchas veces se les hace firmar a las personas mayores contratos de venta de sus propiedades, ¿verdad? O se les hace firmar una autorización para cobrar sus pensiones, ¿verdad? Y eso, por supuesto que
es algo que está, digamos, la ley lo castiga, pero muchas veces esto ni siquiera llega a los tribunales y la persona se ve desposeída de su patrimonio, ¿ya? Lamentablemente, como les digo, nosotros, de hecho, en el Senama, en nuestra atención de público nos sucede que llega mucha gente con precisamente situaciones de abuso patrimonial. Luego tenemos el maltrato estructural o societario, ¿verdad? Que es aquel que ocurre en las estructuras de la sociedad, ¿verdad? Por una falta de políticas públicas, ¿verdad? O falta también temas culturales o económicos que finalmente van excluyendo a las personas mayores tanto de protección, ¿verdad? En temas económicos, sociales, de salud también muchas veces, y que finalmente lo van dejando excluido de la sociedad. La exclusión y la falta de participación de las personas mayores es también o sea, no dar las oportunidades como sociedad a las que las personas puedan desarrollarse en esta etapa de la vida y tener una vejez que sea favorable, con una buena calidad de vida, eso también tiene que ver con un maltrato estructural o de la sociedad. Luego tenemos el maltrato por negligencia. Este maltrato es un maltrato que tiene que ver con el incumplimiento, ¿verdad? O fracaso de las funciones en las cuales una persona tiene a cargo a una persona mayor. Tiene que ver con necesidades vitales, de higiene, de vestuario, de administración de medicamentos. Por ejemplo, una persona que está en una situación de dependencia severa, no cambiarlo de postura, cambiarles el pañal, en fin, eso es negligencia, ¿verdad? Y tenemos negligencia activa, ¿verdad? Que tiene que ver con un descuido intencional y deliberado, ¿verdad? De esta persona mayor. Una negligencia pasiva, que es un descuido involuntario, ¿verdad? A veces puede ocurrir de que una persona mayor está al cuidado de otra persona que muchas veces también es mayor y esa persona se enferma y finalmente no puede seguir proveyendo el cuidado a esta otra persona. Y también tenemos la autonegligencia, que tiene que ver con el propio adulto mayor, que se deja estar y se abandona a sí mismo en el fondo, y con una falta de nutrición, de vestuario, de higiene, finalmente amenaza su salud y su seguridad. Y tenemos también, bueno, el abandono que tiene que ver el abandono cuando una persona o una institución, me refiero a personas, muchas veces la familia, no asume la responsabilidad que le corresponde en el cuidado de esa persona mayor y que está bajo su custodia y lo desampara de manera voluntaria. En nuestro país tenemos muchos casos de abandono, muchos casos de abandono que muchas veces es familiar, pero también muchas veces societario, porque hay personas que están solas y no tienen a nadie, y finalmente son personas que terminan en la calle o terminan muchas veces viviendo en un auto abandonado, y eso, digamos, es un abandono que nosotros como sociedad tenemos que hacernos cargo. Bueno, el año 2017, Chile ratificó la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que es el único instrumento internacional, ¿verdad?, que es obligatorio de asumir y hacerlo ley. Y efectivamente así es en nuestro país. Tenemos 27 derechos, y de los cuales hoy día, en esta situación de pandemia, cobran algunos más y otros menos relevancia. Pero aquí yo solamente voy a destacar algunos, por ejemplo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de edad.
esto me lleva a meditar con respecto a cuando queda una sola cama. Y se dice, bueno, pero ¿una persona mayor o una persona joven? Bueno, la persona mayor tiene igual derecho, ¿verdad? No por ser mayor, tiene que dejar que la persona joven vaya a ocupar esa cama, porque son otras las razones por las cuales se tienen que confluir varias razones, y no solamente por razón de edad. O sea, pueden en casos muy de una necesidad ya totalmente de urgencia, ¿verdad? Poder que los médicos tengan que tomar una decisión de este tipo, pero solo la edad no da derecho a que puedan entregársela a una persona con menos edad. Luego tenemos el derecho a la vida y dignidad de la vejez. Por supuesto que el derecho a la vida y la dignidad no se pueden dejar de lado, todo lo contrario. Como sociedad tenemos el deber de valorar y de, y de devolver a las personas mayores todo aquello que ellos nos han entregado. Una sociedad se valora y se conoce cómo es en la medida de cómo trata a sus personas mayores. Y eso es algo que tenemos que aprender muchas veces de sociedades orientales que valoran y dan un especial lugar a las personas mayores dentro de la sociedad. En eso tenemos mucho que aprender. Luego tenemos el derecho a la independencia y a la autonomía. Muchas veces se piensa que la independencia o la falta de dependencia tiene que ver con la autonomía. La verdad es que la autonomía es un tema que nosotros como Senama lo trabajamos y lo tenemos dentro de nuestros pilares, el derecho a la autonomía de las personas mayores. Porque lamentablemente tenemos que nuestra sociedad trata a las personas mayores como niños, ¿verdad? Y al tratarlos como niños, que muchas veces nos dicen, pero si lo hacemos por cariño, lo hacemos porque realmente los queremos proteger, muchas veces les estamos restando esa autonomía y lo que hacemos es eh, quitarles su autoestima muchas veces, ¿verdad? Su derecho a tomar sus propias decisiones. Eh, Eso, como le digo, es un tema que para mí, por lo menos como coordinadora regional del Senama, es un tema que lo trabajamos muchísimo, sobre todo con las personas mayores, porque muchas veces no conocen lo que es el término y eso nosotros tenemos que transmitirlo y que las personas mayores se empoderen de sí mismos y no se dejen manejar por especialmente por la familia y, ojo, muchas veces también por los mismos profesionales que muchas veces, pensando, entre comillas, de que le dan una mejor opción porque es mejor para ellos, toman las decisiones por ellos. Y yo creo que las personas mayores también tienen derecho a equivocarse. Y aunque uno sepa que están tomando una decisión que está equivocada. Bueno, y por otro lado tenemos otro derecho que yo creo que es muy importante, es el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Eso es un tema que bueno, está para todas las personas, ¿verdad? Pero también las personas mayores, porque precisamente como hay toda una forma de tratar de manera muy paternalista a las personas mayores, muchas veces no se les permite, las familias no les deja de que ellos tomen decisiones en el ámbito de la salud. Muchas veces vemos también a médicos que en una consulta la persona mayor va con su hija, con su hijo, y el médico se dirige hacia el hijo o la hija y no hacia la persona mayor, dejándola de lado en consecuencia de que se está hablando de su salud, de su persona,
y eso va en desmedro también, como digo, de su autoestima, ¿verdad? Y su derecho, ¿verdad? A oír, aunque escuche poco, pero no importa, dirigirse con respeto y hacerlo sentir como es una persona eh, que, que está consultando por su salud. Bueno, después hay otros, que es el derecho a la seguridad social, por supuesto, el derecho a la salud, por supuesto que sí también, ya lo estamos abordando, y el derecho, el número 25, hoy día cobra mucha importancia con el derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, como es lo que está pasando hoy día con esta pandemia del COVID-19, ¿verdad? Bueno, y llegamos entonces a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? En primer lugar, les quiero contar que Senama tiene 2 LEAM, o sea, establecimientos de larga estadía públicos, ¿ya? Los cuales son operados por entidades sin fines de lucro. Además, a través de un fondo concursable, entregamos subsidios en la región metropolitana, estoy hablando yo, a 35 hogares de la región metropolitana y a 5 hogares con APRAN, en total 42. No solo entregamos recursos, sino que además también entregamos capacitación a sus equipos. ¿Ya? Esto es uno más de los programas que tenemos en Senama. Ahora, Pamela, perdón que interrumpa, ¿sí? Quedan 5 minutos. Uy, bueno. Dado que el COVID-19 tiene un efecto más adverso en las personas mayores, Senama se preparó anticipadamente junto al Ministerio de Salud y la Sociedad de Geriatría y Gerontología y elaboraron protocolos COVID-19 para los LEAM en las distintas etapas. Iniciamos en marzo un monitoreo diario a estos 42 LEAM, entregándoles estos protocolos y resolviendo dudas y manteniendo un contacto, como le digo, permanente. Por otra parte, el Fono Mayor, que solo entregaba información de oferta programática, se convirtió en un espacio de contención emocional, de ayudas concretas a través de la activación de redes, gracias a las alianzas con otras instituciones como la Fundación Míranos, como la Fundación Ámanos y el INJUR. Esta situación tan grave como la pandemia ha despertado interés por colaborar de muchas empresas, y es así que a los recursos entregados por el gobierno a Senama, 8.000 millones de pesos, se sumó la donación de la Cámara de la Producción y el Comercio con 5.500 millones de pesos. Esto permitió desarrollar una estrategia a nivel nacional para minimizar el impacto del COVID-19 en las personas mayores, residentes en los LEAM. Hoy yo no he pasado esto. Perdón, discúlpenme, por favor. Yo me vuelo. Voy. Discúlpenme. Ahí estamos. Les decía de que se empezó a desarrollar una estrategia a nivel nacional para minimizar el impacto del COVID-19 en las personas mayores residentes de los LEAM relacionados con Senama. Además de otras donaciones de otras empresas. Y con esto, nosotros, ¿qué es lo que hemos logrado? Las residencias espejo, no sé, ¿han oído hablar de las residencias espejo? Recuerdo. ¿Recuerdan ustedes en marzo el LEAM de Puente Alto? Ese LEAM es de Senama y fue el primero en tener un brote COVID. Esta situación de emergencia nos hizo activar la primera residencia espejo transitoria en la Casa de Retiro Schoenstatt. Estas residencias tienen ciertas características. En caso de un brote, se evalúa la situación, se lleva a una comisión de emergencia y se pueden ingresar a personas, o ya sea que tengan COVID, que estén contagiados, o que no tengan, para poder aislar a las personas mayores de tal manera de que en el LEAM no el COVID, digamos, el contagio, poder cortarlo, ¿ya? Estas residencias están actualmente en Santiago, tenemos una en Schoenstatt, en la Florida, tenemos una en Ñuñoa y tenemos una en San Miguel, ¿ya?
A ellas van los ELEAM que son relacionados con nosotros, pero hoy día se ha ido abriendo a algunos ELEAM que son sin fines de lucro, ¿ya? También nosotros entregamos EPP a las residencias, también entregamos capacitación en uso de EPP, en temas de aislamiento de las personas, y hemos tenido muy buenas experiencias, porque esto nos ha permitido disminuir los contagios al interior de los ELEAM, y hemos podido, yo diría que, salvar vidas. Decirles a ustedes que son enfermeras, que trabajan en el servicio de salud, decirles que estamos trabajando de manera muy, muy colaborativa con salud, ¿ya? Y ha sido una experiencia muy, muy valiosa, que yo creo que es algo que tenemos que valorar en toda su dimensión, ¿ya? Otros programas de Senama están un poco en suspensión, pero seguimos trabajándolo de manera remota, y si es necesario, en caso de programas de cuidados domiciliarios o de otros programas que requieran del acompañamiento profesional, también lo estamos realizando. Eso es, yo creo que ya estoy con los 5 minutos pasados, ¿no? ¿Qué me dicen? Estamos en el tiempo de los 20 minutos exactos. Exacto, sí. Pero la bueno, verdad igual es que lo no hay lo traté de problema. hacer lo más rápido posible. Después me pueden preguntar si quieren por tema de las residencias espejos u otras, ¿ya? Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, señora Pamela. Y bueno, con el tiempo estuvimos exactos, así que también muy bien se agradece la moderación del tiempo. Bueno, recuerden ir formulando las preguntas vía chat, ¿verdad? Para ser respondidas al final de todas las presentaciones. Ok, déjenme ver cómo puedo sacar esto. Ah, perfecto. ¿Cómo lo saco? En la parte final, en la parte de arriba, aparece como detener presentación. ¿Detener video? ¿Esa? No, detener presentación. Solamente la presentación. A ver, permítame si puedo ayudarle desde acá un segundito. Ya. Allí ya. Ahí estamos. Muchas gracias. Perfecto, no de nada. Permítanme un momento entonces. Muy bien. En el año 2017, como lo comentaba la señora Pamela, Chile ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, motivo por el cual nuestro país asume el reconocimiento de los derechos de este grupo etario, identificándolo y dándole mayor visibilidad a los problemas que les afectan. Para comentarnos cómo proteger a este grupo de la población, invitamos a la doctora María Isolina Dabove. Ella es abogada recibida de la Universidad Nacional del Rosario, doctora en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Lloja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas principales de investigación están referidas a la filosofía del derecho y al derecho de la vejez. Su tema es Derecho de las Personas Mayores, cómo ejercerlos y protegerlos. Invitamos a la doctora Dabove para que pueda iniciar su presentación, recordándole también que tendrá 20 minutos y a los 5 minutos voy a interrumpirle un poco para poder mencionarle que ya se puede hacer la conclusión. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias, Doris, por esta invitación y por tender puentes entre 2 países hermanos y, digamos, hermanos y latinoamericanos. Gracias, Pamela, también por la excelente recorrido, la excelente síntesis en torno a las instituciones vinculadas a las personas mayores, que hoy se ponen en juego también con esta pandemia. Así que muchas gracias. Voy a compartir algunas reflexiones. Voy a acomodarme también acá, en la pantalla, algunas reflexiones en torno al buen trato. ¿A qué llamamos un buen trato? Y a partir de la respuesta que demos a esta pregunta, vamos a hacer un recorrido de los derechos de las personas mayores que
se ponen en crisis o que se han visto más hackeados con esta pandemia. Adelanto posición señalando que esta pandemia no ha hecho otra cosa que mostrar una realidad. La ha iluminado, de modo que no es la pandemia la que ha ocasionado este cuadro sobre el cual ahora vamos a trabajar, a reflexionar, sino que simplemente nos lo ha mostrado como un espejo agigantado. Por otro lado, no quiero dejar de decir que en pantalla van a ver imágenes vinculadas a una campaña que organizamos junto con los estudiantes de la maestría en Derecho de la Vejez, es decir, con profesionales que se están capacitando en esta área, y que denominamos Hagamos un Trato, y a su vez fue generando otra campaña que hoy dio lugar incluso a un seminario que hace un ratito concluyó aquí en Argentina, que se llama Hagamos florecer el buen trato hacia las personas mayores. Bueno, hechas estas aclaraciones, entonces vamos a desarrollar el tema de fondo. ¿A qué llamamos buen trato y cómo esto está vinculado con los derechos? Lo primero que quiero señalar es que el buen trato, desde el punto de vista jurídico, está ligado al respeto de un principio fundamental, que es la columna vertebral de todos los derechos. Me refiero al principio de la igualdad y la no discriminación en la vejez. Pero esta expresión, igualdad y no discriminación, es definida desde múltiples puntos de vista. No se puede significar de una sola vez, porque incluye en su contenido la articulación de dos conceptos que son complejos en sí mismos. Por un lado, la idea de igualdad sola, a secas, y por otro, la exigencia de no discriminación en relación a la vejez. Entonces, ambos principios hoy funcionan dentro del derecho de la vejez tanto como un principio de justicia, es decir, una exigencia en torno a lo que es debido, a lo que es legítimo, a lo que se considera valioso en relación a las personas mayores. También puede ser interpretado, como dice Robert Alexy, como un mandato de optimización, es decir, es una exigencia, un deber impuesto a toda la comunidad, a las familias y por supuesto a los estados que asumen este principio como parte constitutivo de su sistema jurídico, la exigencia de hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para garantizar su respeto en la mayor medida posible. También la igualdad y la no discriminación es definida como un estándar de derechos humanos, dado que la propia Carta Constitutiva de Naciones Unidas, así como también la Carta de la OEA, incluye entre sus principios fundamentales este concepto, la igualdad y la no discriminación, como una bandera fundamental. La contrapartida de la recepción de este principio como un estándar es el reconocimiento formal y claro del deber estatal, ya sea puertas adentro de nuestro país, a nivel nacional, como en el sistema internacional, si estamos hablando de los derechos humanos. Ahora bien, la igualdad y la no discriminación, como les decía recién, es un principio muy complejo porque está montado en base a la exigencia de dos componentes, de dos valores, que no siempre juegan de manera armoniosa entre sí, y esto, digamos, a veces genera inconvenientes, obstaculiza el respeto, la consideración de los derechos de las personas mayores, y muchas veces también el acceso a los remedios, que este choque entre la igualdad por un lado y la no discriminación por otro puede, bueno, dar lugar. Entonces, la idea de igualdad sola es muy antigua en nuestro recorrido cultural. Los aportes más sustanciosos los encontramos en figuras del mundo antiguo, tales como Aristóteles. Para él, la igualdad era sinónimo de regla de justicia, dado que él consideraba que una comunidad, una sociedad que contara con leyes que establecieran reglas uniformes
para todas las personas que componen este grupo, era ya un indicador de lo justo. Entonces, la igualdad como simetría en el posicionamiento, entonces ese es un primer criterio para definir qué era lo justo. Pero por otro lado, también Aristóteles reconoció que la igualdad no puede ser asociada solo con uniformidad, sino que debe ir asociada a el reconocimiento del juego de las diferencias que se presentan en relación a personas de carne y hueso. Entonces, en ese sentido, la igualdad después él la va definiendo en función de ciertos contextos. Por ejemplo, no es lo mismo pensar la igualdad en un esquema de intercambio, por ejemplo, cuando realizamos una compraventa. Vamos a un kiosco, nos compramos una golosina, le pedimos esa golosina al vendedor y a cambio le pagamos el precio establecido. Si el precio es exorbitante, no la compraremos o nos quejaremos, o si es equilibrado, razonable, bueno, haremos ese contrato y haremos este intercambio, esta interacción de golosina por dinero. Pero no todas las situaciones sociales, mucho menos aquellas en las que está presente una persona mayor, pueden ser resueltas con este criterio de igualdad. Hace falta introducir otro concepto que es el de la igualdad como proporción. Frente a personas que son diversas, tengo que encontrar mecanismos de atribución, de adjudicación, de bienes, cargas, honores, deberes, lo que sea, que resulte acorde con esta diversidad, que yo pueda justificar, ya sea por el mérito o por el merecimiento, por la manera en que voy a significar ese rasgo que diferencie a esa persona respecto de otras. El tipo que, por ejemplo, es el que quizás vivimos todos en la familia, si tenemos varios hermanos, o bien varios hijos, o varios nietos, y uno piensa que a todos le va a dar lo mismo. Bueno, no puede hacer esto, porque a poco que intente aplicar este criterio, se da cuenta que cada una de las personas que componen ese grupo familiar tienen necesidades distintas, tienen hasta una diversidad desde el punto de vista de su género, de su sexualidad, de sus intereses, etcétera, que hace que para que haya igualdad tengo que escuchar esas diferencias y establecer soluciones que sean proporcionadas y fundadas en atención a eso específico que me está reclamando ese otro. Bueno, además de este primer acercamiento que desde Aristóteles se hace en torno a la igualdad, ya en la Edad Media va a aparecer con más claridad la expresión de la igualdad ante la ley, la igualdad formal, como haciendo referencia al mismo posicionamiento de las personas ante las reglas que rigen en una comunidad, ¿no es cierto? En esto es parecido al concepto primero que les dije a Aristóteles. Pero la idea de igualdad siguió evolucionando y en el siglo XIX, a partir de los desarrollos filosóficos de los socialismos, se introduce otro concepto de la igualdad, que es el de la igualdad material, entendida como la similitud de condiciones de acceso a las oportunidades, a los recursos o a los bienes, a partir de los cuales cada uno va a poder satisfacer sus necesidades e ir desarrollando su vida en un marco de libertad. Los últimos dos conceptos que se introducen en torno a la igualdad sí ya nos acercan a la idea de no discriminación, la igualdad entendida como no discriminación. Y aquí se introducen otros conceptos que fueron desarrollados por filósofos norteamericanos como Ronald Dworkin o John Rawls, quienes hablan de la igualdad en relación a los grupos diferentes, como discriminación inversa, acciones positivas, y también como igualdad de trato y accesibilidad a los derechos. Por último, desde la filosofía trialista, también es importante rescatar que la idea de igualdad y no discriminación alude a la necesidad de respetar a todos en similitud de condiciones, a todas las personas en su especificidad biográfica,
La unicidad hace referencia al respeto del otro en su particularidades de vida, en su idiosincrasia, en su identidad. Y la diversidad alude al respeto de las especificidades que aparecen en un grupo. Por ejemplo, si hablamos, ahora lo vamos a ver aquí en pantalla, si hablamos de la vejez y de sus derechos, no vamos a poder decir que todas las personas mayores envejecen de la misma manera, porque desde la gerontología sabemos que al menos es posible identificar 3 grupos: el de las vejeces robustas, el de las vejeces ya que más frágiles, y aquellas que además ahora se vuelven dependientes. Entonces aquí la igualdad y la exigencia de no discriminación tiene que ser leída, interpretada y generar prácticas, políticas, leyes y sentencias judiciales, por ejemplo, que escuchen estos distintos escenarios. De lo contrario, lo único que hacemos es uniformar y con ello generar más discriminación aún, ¿no es cierto?, negativa, desde el punto de vista negativo. Por otra parte, como adelantábamos al inicio, esta pandemia en Latinoamérica ha puesto en el mundo, me voy a corregir, ha puesto en el mundo al desnudo contradicciones estructurales de nuestra cultura en torno a la vejez. El primer grupo de contradicciones, de paradojas, surgen desde la propia demografía, que nos permite hablar de un fenómeno de globalización del envejecimiento, de una gerontoglobalización, pero al mismo tiempo esta pandemia se ha cobrado más vidas de personas mayores. Hay un número creciente de muertes, ¿no? Esto es una contradicción, es una tensión muy importante. La conquista de la longevidad es descabezada por esta pandemia, porque afecta principalmente a las personas, sobre todo a las más mayores, o bien que cuentan con un sistema inmunodeprimido. Otra contradicción importante en esta pandemia que afecta a los derechos y a la igualdad es la concepción de la vejez, como la sostiene la Convención Interamericana, desde una perspectiva activa, productiva y saludable, versus el calificativo que hoy todos tenemos en nuestras bocas y utilizamos para referirnos a las personas mayores como población de riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Que en la vida cotidiana muchas personas mayores que son activas, saludables y productivas, están sometidas todo el tiempo a escuchar que las califican como población de riesgo, y esto obviamente tiene un impacto en su psiquis, tiene un impacto en sus libertades y por supuesto luego a la hora de ejercer sus derechos. Las aminora aún más de lo que ya la cultura viejista ya las había situado, ¿no? Otra contradicción importante tiene que ver con la tensión entre el deber, como dice la Convención Interamericana, de garantizar una inclusión sanitaria preferente, justamente porque si son una población de riesgo, entonces tenemos que prestarle más atención, versus las políticas que se han implementado, sobre todo en los países ricos, más desarrollados que nosotros, esto es lo más llamativo, de exclusión asistencial, en base a un criterio utilitarista de pensar a las personas mayores como personas de descarte, personas que ya no tienen nada para aportar y por lo tanto yo Estado, yo comunidad, no tengo por qué hacerme cargo de alargar una vida que es inútil. Bueno, esto es tremendo, está dando lugar en este momento en Europa, en Italia y España, a planteos judiciales que ya se están interponiendo en el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Vamos a ver cómo sigue, ¿no es cierto?, este proceso. Otras contradicciones quedan 5 minutos. Perfecto. Otra contradicción importante tiene que ver con la tensión entre respetar la autonomía personal y las decisiones intervencionistas. Y el último grupo entre desarrollo y pobreza, ¿no? Que no hay demasiado que hablar, sino más bien hay que vivir, digamos, o recordar en nuestros contextos vitales. El derecho de la vejez reconoce 5 ámbitos a partir de los cuales se desarrollan la vida jurídica de una persona en relación a su nombre, su capacidad, su domicilio, la persona mayor, los derechos de autonomía, los derechos de inclusión, los derechos de cuidados y las garantías procesales.
Ya hemos mencionado la Convención Interamericana, que fue aprobada también un 15 de junio de 2015, en Argentina entró a regir también en el 2017, pero unos meses después que ustedes, como aquí lo pueden ver en pantalla. Bueno, la Convención establece una serie de principios. En nuestro caso, rescatamos la igualdad y la no discriminación, el buen trato, la atención preferente y la necesidad de establecer respuestas expeditas. La pandemia ha puesto sobre la mesa el principal desafío del mundo gerontológico, que es la temática de los cuidados. Muy compleja porque podemos entenderla en tres dimensiones, desde lo fáctico, desde lo normativo, como un derecho-deber, pero también en su dimensión valorativa, ante la necesidad de articular la justicia y los afectos. Por otro lado, y ya voy terminando, este deber de los cuidados y los derechos que se ponen en juego en relación a la pandemia, debemos cotejarlo respecto de las fases a las que estamos obligados a tener en cuenta, de la prevención, la asistencia sanitaria, los cuidados paliativos y la muerte. La igualdad y la no discriminación tienen un sentido distinto en cada una de estas fases. Y por otro lado, a su vez, esto debemos leerlo en articulación con los contextos y las personas concretas a las cuales me voy a dirigir. Entonces, en ese sentido, recordemos, no es lo mismo desarrollar una política preventiva o de asistencia sanitaria de una persona que vive en un hogar independiente a una que necesita un conjunto de cuidadores domiciliarios que no saben si pueden ir o no a la casa de esa persona mayor porque hay cuarentena y todos nos tenemos que quedar en casa. ¿Voy o no voy? ¿No es cierto? Como cuidador. Y la misma persona mayor, ¿voy a recibirla o no voy a recibirla? Bueno, luego en la realidad de las personas que comparten sus hogares con las familias, o bien que van a centros de día, que ahora están clausurados, digamos, por la cuarentena, y el último contexto, el de las residencias de larga estadía, que sabemos que ahí es donde está el foco de vulnerabilidad mayor. La Convención claramente señala que las personas mayores sufren discriminación múltiple, como está escrito en el artículo 5, pero además obliga a garantizar el derecho a una vida independiente y a la dignidad en la vejez. Y fíjense que en este artículo 6 dice que los estados están comprometidos a desarrollar todos los mecanismos y poner en marcha las herramientas con las que uno cuente mediante sistemas que incluyan cuidados integrales y el acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos el cuidado paliativo, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte. Cada uno luego puede pensar en los ejemplos más cercanos, ¿no es cierto? No quiero robar más tiempo. La pandemia entonces nos coloca ante el desafío de pensar los derechos de las personas mayores, a mi criterio, desde un punto de vista humanista y tolerante en el sentido de ver en la vejez realmente una expresión diversa de lo humano, que merece tanto respeto como las otras edades de la vida. Lo importante es que desde los derechos aseguremos a las personas mayores aquel espacio de libertad para que puedan continuar personalizándose en igualdad y a interactuar en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias por estos minutitos de más que me han regalado, y a Pamela también porque su exposición me sirvió a mí para ver la base, ¿no es cierto?, el sustrato filosófico de lo que ella misma señaló tan claramente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Isolina. Igual que a Pamela, lamentamos también haber dejado unos tiempos tan cortos, pero bueno, es preferible tener por lo menos estos espacios, así sean cortos, para compartir estas temáticas y empezar a generar inquietudes al respecto también. Bueno, agradecemos obviamente su presentación. Le recordamos a todas las personas asistentes realizar las preguntas a través del chat y al final las vamos a responder con la colega Javiera Cerda, quien las está recogiendo. Bueno, las y los profesionales de enfermería, como garantes de la gestión del cuidado, incorporamos al fenómeno del cuidar diferentes elementos que permiten establecer la integridad del mismo, siendo las prácticas del cuidado el espacio donde ésta se refleja. A continuación, invitamos a la colega Ángela Luna. Ella es licenciada en enfermería de la Universidad Católica del Maule, magíster en enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
doctoranda en el programa Investigación Gerontológica de la Universidad de Maimónides, Argentina, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago de Chile, y desarrolla docencia, extensión e investigación en esta institución en temas relacionados con el proceso de envejecimiento y la salud. Ella es miembro fundador de la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor, Red ESAM, filial Chile, desde noviembre de 2013, formando parte del directorio. El tema que nos expondrá es buenas prácticas desde la enfermería en la promoción del buen trato a las personas mayores, y al igual que las otras participantes, vamos a, o bueno, en este caso yo voy a avisarle, colega, cuando falten 5 minutos de la exposición. Adelante, puede compartir. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchas gracias, Doris, también por la invitación a conversar de estos temas tan álgidos y tan relevantes, más en estos tiempos, como dijo Isolina y también dijo Pamela. Voy a compartir pantalla. Bueno, como dijo Carlos, a mí me tocó el tema, las buenas prácticas de enfermería en la promoción de buen trato a las personas mayores. Reconozco que hace 3 años atrás me pidieron un tema muy parecido y se me hizo más fácil de desarrollarlo. No sé si ahora es porque estamos en estos tiempos en donde, como dijo Solina, se refleja con mayor agudeza este espejo de esta imagen más negativa al adulto mayor. Además se juntan las sensaciones de angustia y de preocupación, ¿cierto?, de la misma pandemia. Pero traté y creo que lo logré y vamos viendo para ir conversando. Para poder hablar de buen trato es porque de alguna forma hay maltrato, si no, no sería tema, ¿verdad? Y con respecto a eso, el maltrato, como lo dijeron las dos expositoras anteriormente, es un derecho, ¿cierto?, que no debería ser afectado, la dignidad humana, y deberían ser respetados todas las personas mayores, y ellos no exigen un respeto diferente, sino que ser respetados como personas. Con respecto a esto, un estudio que hizo Ortega en 2018, eran 198 adultos mayores, más o menos 75 años, y el 66% declaró que sufría algún maltrato en la familia, del maltrato psicológico. Pero también se le preguntó a este grupo de estudio que si de alguna vez se le habían vulnerado sus derechos, y el 84% dice que sí se le había vulnerado sus derechos, y que la gran mayoría, el derecho que más se le había vulnerado, el 63%, era el de la salud. Un estudio que hicimos con la profesora Claudia Carrasco en el año 2017, donde vimos los factores que estaban asociados al maltrato, vimos que eran las personas que tenían más bajo nivel de escolaridad, que padecían depresión, más el sexo femenino, ¿cierto? Y con frecuencia el que maltrataba eran los hijos. Después los malos tratos eran los nietos y las nueras. El maltrato sexual, como lo decía también Pamela, también se da, ¿cierto? Pero era el menos reportado. Y eso habría que ver por qué. A lo mejor era por vergüenza, por intimidación. No quiere decir el que menos se da, sino que el menos reportado. Entonces, en esta pirámide pasa esto en estos momentos en la sociedad. Tenemos que hacer un cambio de paradigma en el caso de hacer una imagen negativa a una positiva. Porque si nosotros continuamos con la imagen negativa, aunque hagamos muchas leyes, ¿cierto?, o muchas prácticas de buen trato, si mantenemos en nuestra conciencia un pensamiento negativo de la vejez, no van a resultar, porque lo tenemos instalado ya ese paradigma negativo de la adultez mayor. Y eso, esta balanza cobra más valor y por eso está a este lado, ¿cierto?,
hacia el lado adulto mayor está inclinada porque cobra mayor peso esta imagen negativa, en donde la actitud negativa de la sociedad hacia el adulto mayor repercute directamente al adulto mayor y le hace, repercute en su salud tanto física como mental, y además le hace pensar que su vida tiene menos valor. Entonces le hace sentir que como que no sabe, como que está soportando, como que el que está esperando una atención, ¿cierto? Un cuidado, o que el que sufre. Y eso cobra bastante peso en esta sociedad, en donde el conocimiento se ve que está, en este caso en salud, no solamente en enfermería, porque enfermería trabaja en conjunto con otras disciplinas, como que ahí está todo el conocimiento, y que ellos saben, ¿cierto? En este caso me incluyo, que nosotros sabemos, que nosotros podemos y que nosotros decidimos por ello. Claro, nosotros pensamos que es lo mejor y por eso a lo mejor llegamos a decidir, pero esta pirámide, con este desequilibrio, hay que hacer un cambio de paradigma primero hacia el positivo para poder instalar promoción de buen trato. ¿Cómo lo podríamos equilibrar? Primero que todo, subiendo al adulto mayor como protagonista, como el modelo lo dice, centrado en la persona, ¿cierto? Y que él sí sabe, porque ha acumulado sabiduría de la experiencia vivida, ¿cierto? De toda su trayectoria. Entonces, él tiene su saber, y ese saber, ¿cierto? Se tiene que compartir. Ambos saberes, ambos aprendizaje, tiene que haber un diálogo. Y ya el equipo de salud en este caso tiene que escuchar, ¿cierto? Y apoyar, porque el adulto mayor sabe qué demandas tiene y él sí puede decidir, como lo hemos dicho acá. Entonces, ese diálogo se tiene que dar al compartir estos conocimientos. Este cambio de paradigma entonces tiene que pasar de la necesidad de que este adulto mayor está esperando, ¿cierto?, a los derechos, como se dijo en este momento, y a la dignidad y al respeto, y a tomar en cuenta, ¿cierto?, las preferencias de las personas mayores, porque no hay edad, no hay una pérdida de derecho, y eso no está relacionado con alguna edad, ¿cierto? Además que sabemos que el 84% son personas mayores activas, ¿cierto? Con potencial, en donde se pueden integrar perfectamente y están integrados a la sociedad y necesitan seguir desarrollándose en condiciones dignas y disfrutar de su autonomía e independencia. Pero ¿cómo hacemos este cambio de paradigma? Vamos a hablar de unos conceptos básicos durante toda la presentación y después los voy a reunir todos juntos al final. Primero, tenemos que escuchar a la persona adulto mayor. Si nosotros no nos damos el trabajo de escucharlo, sus intereses, sus inquietudes, sus valores, sus demandas, su biografía, sus decisiones de vida que ha ido tomando, no los vamos a conocer, ¿cierto? Y también tenemos que conocer su aspecto subjetivo, cómo opinan, qué percepciones tienen de ciertos temas. Con respecto a eso llegamos a la dignidad. ¿Pero qué estamos entendiendo como dignidad? La dignidad estamos entendiendo que viene del adjetivo latino dignus, que se traduce como valioso. Y este concepto es reconocido, cualquier persona es valiosa por sí mismo. No tiene que ser ni profesor, ni arquitecto, ni obrero, ni persona que recoge la basura. Por ser persona, solamente por ser persona es valiosa, ¿cierto? Y esto involucra el respeto, y ese respeto no tiene que ver ni con el sexo, ni con la edad, ni con la raza, sino que es merecedora de respeto porque es valiosa por solo ser condición humana. Entonces no tiene que hacer mérito para que el adulto mayor lo consideremos valioso. En los relatos de historias de vida, si nosotros promovemos que ellos realicen estos relatos, ya sea escribiéndolos, grabando, conversando, haciendo libros, ¿cierto? Esto se afianza a la construcción de su propia identidad, porque la identidad son los valores, son las creencias, son las formas de ser, demuestran el carácter, la personalidad. Y eso, al transmitirlo, al conversarlo con los nietos, ¿cierto?, con los más jóvenes, con sus hijos, hace espacios de respeto y de afecto, y ayuda a aceptar las diferencias y las diversidades, no solamente de la persona mayor, sino también la persona mayor, aceptar la diversidad de ese adolescente, de ese hijo. Entonces, al compartir la historia, genera estos espacios de afecto y que ayuda a conocer a las personas y a respetarlas por lo que son.
Entonces, ¿qué es el buen trato? El buen trato es un tipo de relación, ¿cierto? Este tipo de relación positiva, se podría decir, que produce satisfacción, que produce bienestar en las personas que lo están realizando. Y esto lleva a un crecimiento del desarrollo personal. Entonces, los afectos del buen trato en las personas mayores mejora su autoestima, pero también mejora su autoimagen, su autovaloración, y se sienten más reconocidos y más integrados. Entonces, el adulto, la persona mayor, merecen seguir viviendo, como les decía, en ambientes seguros, a donde se sientan integrados y que reine el afecto y el respeto, el cariño hacia ellos. Si estamos hablando de afecto, de cariño, ¿cierto?, de relaciones, no podemos dejar pasar que esto se hace a través de un cuidado humanizado. Es verdad que el cuidado, el 80% lo aplica las personas, la familia, la misma sociedad, pero el 20% es profesionalizado y ahí está enfermería. Vamos a enfermería, nosotros tenemos teoristas, ¿verdad? Y tenemos varias. Yo quise destacar a dos. ¿Cómo no destacar en el cuidado humanizado que se entrega a través de valores y principios que tienen como punto de partida la dignidad humana? Quise destacar entonces a Florence Nightingale. ¿Por qué a ella? Porque primero que todo ella fue la precursora de enfermería profesional moderna y además fue nuestra primera teorista, y entre sus teorías ella relacionó cómo influye el entorno en la salud. Pero no solamente ella hizo teorías, sino que hizo varios escritos, y en su escrito en 1860 realizó notas de enfermería, qué es y qué no es enfermería, que fue la primera guía para nuestro entonces, ¿cómo se llama?, código deontológico, que son normas, son criterios, son valores que guían la práctica de enfermería. Con respecto a esos principios, ella en esta guía también de alguna forma habló de estos principios y comprendió que la igualdad era la capacidad para identificarse con los demás, considerándolos semejantes con los mismos derechos. El respeto a la dignidad humana, la consideración y deferencia y atención con el trato hacia el otro, que merece ser reconocido y estimado. Y el altruismo, el interés por el bien ajeno, aún a costa del propio. Fueron varios principios que de alguna forma ella embosó, que están todavía vigentes en el Código Deontológico de Enfermería. ¿Cómo no hablar de Watson, cierto? Porque ella tiene la teoría del cuidado humano. Se basa en la armonía entre la mente, el cuerpo y el alma a través de una relación de ayuda, de confianza entre las personas que cuida y el cuidador, compartiendo sentimientos, emociones. Entonces, este cuidado es transmitido a través de emociones. No es algo abstracto, se tiene que materializar de alguna forma, y se va materializando, ¿cierto? Claro, nosotros como enfermeros en la parte asistencial pudiéramos hacer una curación, y vemos que se materializa el cuidado con el cambio, que esa herida a lo mejor va cicatrizando, pero además nosotros vamos conversando y vamos transmitiendo emoción y sentimiento al realizar este cuidado. Entonces el cuidado involucra valores, conocimiento, voluntad y compromiso por cuidar. Entonces ella habla de un cuidado transpersonal, ¿cierto? Y este cuidado transpersonal lo ve como un cuidado humano, en donde involucra ciertos valores, como decía, pero también ve las limitaciones y la fortaleza de esa persona que se está cuidando. Entonces el cuidado humanizado en enfermería es un acto que se reconoce al otro como igual a mí, en cuanto a su dignidad de ser humano. Es verdad que todos somos diferentes y tenemos nuestra propia identidad, pero vamos entregando el cuidado para que haya una pronta recuperación y para su autocuidado. En el término autocuidado también refleja los derechos, porque se relaciona con el principio de autonomía, porque el respeto a la autonomía de la persona, quien debe hacerse responsable de su cuidado a medida de sus posibilidades. Entonces ahí estaría reflejado la autonomía. La expresión del acto del cuidado se enfatiza acerca de la importancia que el cuidado se convierta entonces, como les decía, en una acción concreta, cierto, que no sea abstracto y que sea una acción transformadora. No solamente transformadora en lo físico, sino en el ser completo.
Ahora esta acción transformadora también tiene que ir a la familia. ¿Por qué a la familia? Porque vimos los primeros datos, ¿cierto? En que el adulto mayor, donde era más vulnerado finalmente, era en el hogar. A pesar de que se invisibiliza muchas veces su rol, porque en el mismo estudio que yo le hablaba de Ortega 2018, el 90% declaró que de alguna forma realizaba actividades en el hogar, ya haciendo compras, haciendo la comida o cuidando nietos, y eso no se visibiliza, no se ve como un rol, no se ve que estén ejerciendo, no se ve como pasivo. Ahora, como yo les explicaba, no necesitan hacer grandes méritos para ser respetados, nada de eso, pero sin embargo ellos siguen contribuyendo a la sociedad. Entonces, a pesar de que siguen contribuyendo con la sociedad, y en este caso con la familia, sin embargo es ahí en donde más finalmente hay más maltrato. Entonces, por eso, el rol de la enfermera en este aspecto hay que afianzar, entonces, hacer una red más responsable y más duradera en la familia para que pueda tener más satisfacción el adulto mayor, la persona mayor, para que también mejore su calidad de vida. Entonces, Ángela, quedan tenemos 5 que minutos. esfuerzo ya para afrontar el compromiso con el adulto mayor de la familia. Entonces, acá tenemos el rol. La parte asistencial, importante ver que la evaluación geriátrica integral, porque tenemos que tener conocimientos, ¿cierto? Tienen que ser apropiados, coherentes y de alto estándar, porque así también estamos respetando a la persona adulta mayor y tiene que ser con conocimiento gerontológico, con el punto de partida de la dignidad humana para fortalecer la autonomía, la identidad y la pertinencia. En educación tenemos que educar todos sobre las prácticas de buen trato, sobre la cultura de buen trato, de las relaciones, la comunicación. En cuanto a la gestión, tenemos que hacer programas, ¿cierto?, para una cultura de buen trato, programas también para hacer decálogos de buen trato, para toma de decisiones, investigación sobre la solidaridad intergeneracional y el buen trato, sobre la responsabilidad social y el buen trato. Hay muchos temas que investigar en esta área. También el Consejo Internacional de Enfermería nos dice que nuestra meta es lograr el más óptimo nivel de salud y bienestar en las personas adultas mayores. Entonces, esta cultura de buen trato no tiene que ser solamente en la familia, también tiene que ser un buen trato y con el trato centrado en la persona, en el hospital, en la familia, en los vecinos, hacer una comunidad de barrio en donde todos envejecemos, aprender a envejecer juntos, hacer participar al adulto mayor de actividades en la comunidad. Y en las residencias que recién se hablaron, integrar a los familiares y ellos para hacer los decálogos, para hacer las actividades, hacer actividades recreativas adentro, afuera de la residencia. Entonces, ir fomentando esta cultura de buen trato con la solidaridad intergeneracional. Tiene que ser el buen trato desde los primeros inicios de vida, para que la persona se vaya desarrollando, que tiene potencialidades, ¿cierto? Y también tiene debilidades, y que vaya aceptando la adultez mayor como una etapa más. Entonces, por eso esta cultura de buen trato tiene que ser intergeneracional y desde los primeros tiempos de vida. Para eso tiene que haber reconocimiento de la persona adulta mayor, tiene que haber empatía, una comunicación efectiva y negociación. Con respecto al reconocimiento, se tiene que reconocer las potencialidades de las personas mayores, se tiene que haber empatía, sentir el dolor y la alegría del otro. En el intercambio tienen que haber lazos de afecto y de amistad. La comunicación efectiva, cuando una persona es escuchada, es cuando más se siente bien tratada. Y la negociación, ahí es cuando se producen entonces los problemas de maltrato, cuando vienen los problemas cotidianos en el momento, uno lo interpreta como rabia, ¿cierto? No sabe negociar en ese sentido, sino que hay que escuchar, hay que interpretar esos sentimientos y sobre todo hay que identificar el problema e irse al problema y no a la persona. Para que una buena práctica sea innovadora, tiene que ser innovadora no porque es extravagante, sino que en su implementación tiene que estar relacionada con los hábitos, tiene que estar relacionada con los valores y creencias de las personas. En la orientación tiene que estar orientada a mejorar la calidad de vida de la persona mayor, tiene que participar la persona mayor no solamente en la ejecución, sino en la planificación, en la elaboración.
y el impacto se tiene que ir evaluando y ojalá sea continuado en el tiempo y esta práctica de buen trato no sea solamente en un solo momento. Por eso la cultura del buen cuidado tiene que ir a tratar a la persona mayor con cariño, tiene que ser tratado de acuerdo a su historia, ¿cierto? Y de acuerdo a sus bondades. Entonces la promoción de la salud es empoderarse de la salud y con respecto a eso el adulto mayor se va adaptando, ¿cierto?, a sus cambios biológicos y también a sus cambios sociales. Pero para hacer estos cambios, ¿cierto?, necesitamos irnos empoderando y en cuanto a las buenas prácticas tienen que ir relacionadas al cambio de imagen, ¿cierto?, como lo hablamos al principio, a la promoción de los derechos de la persona mayor, a la educación al buen trato, a la capacitación de técnicas básicas de detención del maltrato y promoción de las redes familiares saludables. Con respecto a eso, recién, cuando tenemos todos estos conceptos, ¿cierto?, de dignidad, de respeto, cambio de imagen, ¿cierto?, solidaridad intergeneracional, podemos llegar a instalar una buena promoción en cuanto al buen trato o prácticas de buen trato. Hay varias. Aquí yo puse algunas. Por ejemplo, se pueden hacer libros, cuenta conmigo, cuenta con ello, cuenta conmigo la familia, cuenta conmigo la comunidad, cuenta conmigo la sociedad. Hojas de ruta que se pueden hacer en la larga estadía incorporando a la familia. Por ejemplo, a cada persona de las que están en la larga estadía ver sus fortalezas, pero también ver la habilidad y capacidades que tienen que ser fortalecidas. Se debería también hacer estas hojas de ruta, reforzar la identidad, haciendo libros, álbumes de vida, a lo mejor cajas a donde tengan elementos significativos para las personas adultas mayores, en donde se transformen estas cajas como tesoros, ¿cierto? Se tienen que hacer los decálogos de buen trato desarrollados en conjuntos con la familia y con las personas adultas mayores. Se pueden hacer también con el aprendizaje servicio, algunas actividades, por ejemplo, despertando con música del sueño de la demencia, con música terapia. Eso lo hacemos, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, con la Escuela de Enfermería, donde van los estudiantes de enfermería, hacen musicoterapia, hay diferentes edades, porque los estudiantes tienen una edad, están los cuidadores con otra, las personas adultas mayores tienen otra edad, y finalmente todos están participando de esta actividad. En Holanda, por ejemplo, los jóvenes universitarios que vienen de provincia o de otros lados, ¿cierto?, se van a vivir a la residencia en forma gratis, ¿ya? Y eso es beneficioso para ellos y también es beneficioso para la persona adulta mayor porque ya no está tan preocupado, ¿cierto?, de sus dolencias, qué sé yo, sino cómo le está yendo a estos universitarios, se forman diálogos, conversaciones. En los Clubes de Leones, por ejemplo, para Navidad se hace audio literario para adultos mayores, radioteatro, que es una herramienta educativa. Y ese radioteatro lo hacen con cuentos de Navidad, pero perfectamente se podrían hacer con cuentos con promoción del buen trato. Todo esto, hablamos de solidaridad, también tiene que haber una reflexión. El adulto mayor tiene que reflexionar para reconocer su propio proceso de envejecimiento, ¿cierto? Tiene que mirar en su interior cuáles son los cambios que ha ido experimentando y cuál es el sentido en este momento para su vida. Este proceso reflexivo es el primer paso, ¿cierto?, para tener un envejecimiento pleno y satisfactorio. Pero esta reflexión no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo con la sociedad, porque la sociedad tiene que tener una actitud de pensamiento más positivo. Entonces, tenemos que, como sociedad, aprender a envejecer, todos juntos. Entonces, vuelvo acá, estoy ya terminando, con esta pirámide de equilibrio, en donde vemos no solamente los equipos de salud, ¿cierto?, sino también vemos ahí arriba la sociedad, y en donde vemos que tiene que haber una colaboración, porque acá hay varios saberes, ¿verdad? Hay varias disciplinas, la interdisciplina. Lo que pasa es que se ha ido fragmentando la atención y los cuidados, y no se ve por separado a la persona. Lo que tenemos que hacer es verla integralmente, y para eso nos tenemos que ir colaborando. Pero también la persona mayor tiene que colaborar con el diálogo, ¿cierto?, para que se produzca esta de la mejora en el cambio de pensamiento positivo y también en la salud. Tiene que haber reflexión. Esta reflexión no solamente la tiene que hacer el adulto mayor, nosotros también tenemos que reflexionar, y estoy segura que hacemos reflexión cuando hacemos todas las normas, cuando hacemos protocolos, porque no solamente los basamos en la evidencia, pero yo hablo de la reflexión más cotidiana. Tenemos que hacer reflexión en la vida diaria. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para dónde estamos? ¿Qué hacemos? Si hacemos esta práctica, ¿en qué me ayudará? Si hacemos esta otra. Entonces, y con respecto a la adaptación, la persona adulta mayor ya se está adaptando a toda la serie de cambios biológicos que va teniendo y más sociales.
Entonces, ya él está aquí tratando de hacer el equilibrio. Entonces, lo que quiero decir, que la sociedad y el equipo de salud, en este caso enfermería, nosotros debemos adaptarnos a la persona mayor. No es ella la que se tiene que adaptar a nosotros, a la sociedad, porque ellos ya se están adaptando. Entonces, las frases finales quiero decir que el maltrato es un buen trato, del maltrato a un buen trato es un camino de respeto, que el buen trato es un derecho, es un deber, no es una idea, ¿ya? No es una iniciativa. Entonces, si es un deber, es universal. Y como es universal, el buen trato es como un valor universal. Entonces, el buen trato de las personas mayores es de todos, todos somos responsables. Cada cultura, cada época construye un determinado modo de envejecer. Eso es lo bueno. Es bueno que se construya. No está determinado. Y quiero terminar dando las gracias con esta flor. Si ustedes se fijan, tiene diferentes colores, ¿verdad? Ustedes dirán, claro, es algo de la foto. Claro que es algo de la foto. Pero aquí lo que yo quiero decir que esto, ¿cómo intervino? Si fuera la sociedad y la flor, la persona adulta mayor, intervino la sociedad aquí colocándole un color más amarillo, aquí a lo mejor más naranjo, aquí celeste, que bueno, le dio matices y se ve hasta más bella la flor. Eso. Entonces eso hagamos como sociedad y como equipo de salud. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la interesante presentación de la colega Ángela. Queríamos mostrarles a continuación un video, pero por dificultades técnicas no vamos a poder hacerlo a través de esta vía, pero sí les invitamos a que lo puedan revisar a través de la página de Facebook de la red. Por comentarles, este video fue editado por la colega Carol Rodway, que hace parte obviamente de la red y es académica de la Universidad Católica del Maule. Es un video que realizamos en el contexto, bueno, con niñas, niños, personas mayores que se ofrecieron voluntariamente para poder elaborarlo y lo elaboramos con mucho cariño, así que les invitamos también a revisarlo. Le voy a dar la palabra a Javiera para que por favor demos lectura a las preguntas que se han recepcionado para las expositoras. Hola, hola a todos. Gracias por asistir a nuestro conversatorio. Y voy a dar lectura a las preguntas. Voy a ir en orden. Primero a la señora Pamela. Hay como dos grandes preguntas que fue Andrés y Claudia. Y la primera pregunta habla un poquito sobre por qué está tan centralizado el CENAMA o los centros de LEAM acá en la región metropolitana, y si habría alguna posibilidad de expandirlo a toda la región, a todas las regiones, ya que hay harto también adulto mayor más potenciado en la quinta región. Esa es la primera pregunta. La verdad es que toda la estrategia que nosotros estamos, la cual estamos trabajando actualmente en temas, y por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y los EAM, esto es a nivel nacional. Lo que pasa es que acá en la región metropolitana es donde existen más EAM, ¿ya? En la región metropolitana hay actualmente 440 EAM que tienen resolución sanitaria, y se estima que hay otra cantidad igual que no la tienen. Entonces, la región metropolitana es la que tiene todos los hay otras que tienen muy poquito. Ahora, si bien es cierto que Valparaíso tiene, y es una de las regiones más envejecidas, ¿verdad?, de nuestro país, las residencias espejo transitorias también se están implementando, pero estas se implementan en la medida de la necesidad. Está todo listo, preparado para que en el minuto que se produzcan brotes, esto se implemente, pero no pueden estar funcionando a la espera de, pero sí está todo listo. Así que esto no es que sea una estrategia y un trabajo que se está realizando solamente en la región metropolitana. Cosa que tiene más visibilidad, porque aquí es donde está muy fuertemente la pandemia. Muchas gracias por su respuesta. También preguntan sobre qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se está realizando, CENAMA, con respecto a la sola cama que queda, o la decisión que se está haciendo en el ambiente intrahospitalario, con respecto a la única cama y la decisión que se está realizando con respecto al profesional médico, que es el que está decidiendo quién entra o quién ocupa esa cama UCI, lo más probable.
ese es un tema que es muy delicado y es un tema que preocupa mucho a las personas mayores. Me lo han manifestado dirigentes, personas con las cuales yo me relaciono y de verdad les preocupa muchísimo. Bueno, quiero decirles que existe la mesa social COVID y en ella está, ese tema también ha sido abordado, especialmente por el rector de la Católica, el doctor Ignacio Sánchez, ¿ya? Y hay lineamientos éticos, ¿ya? Que tienen que ver con que la edad no es un factor decisivo en cuanto a la decisión de a quién asignarle una cama. ¿Ya? Eso, ahora, en cada uno de las clínicas y de los hospitales tiene que haber una comisión de ética que en caso de producirse una situación como la que tú describes, tiene que reunirse y tomar una decisión. Y la decisión está más bien fundada por un factor de riesgo de la persona. Porque hay personas mayores, puede haber una persona de 80 años que no tiene, que tiene, digamos, una probabilidad de vida muy alta para adelante, ¿verdad? Pero así como pueden haber personas menores, ¿verdad? Bueno, la posibilidad de sobrevida es menor. Se tienen que conjugar como ambas cosas, pero la edad por sí sola no es un factor decisivo para que pueda dársele la cama a una persona menor, digamos. ¿Ya? Eso está, digamos, dentro de lo que la mesa COVID ha trabajado y es la decisión que se ha tomado. Como les digo, en todos los hospitales y clínicas tiene que haber una comisión de ética y tiene que verlo, como digo, caso a caso. Difícil. Muchas gracias Y por además, su... y además se sugiere de que se prepare a los médicos, ¿verdad? Y a los profesionales de la salud a enfrentar estas decisiones, porque son decisiones muy difíciles, muy difíciles. Entonces también hay Me que gustaría tener hacerle una un apoyo. ¿Mm? Dime. señora Pamela. Dime. Con respecto a este tema de la comisión de ética, ¿tienen alguna como intervención ustedes? No, Como, o alguna, en la mesa social tampoco, no, esto ¿no? tiene que ver con los equipos médicos, con Mm, los equipos. Ya, no mm. solamente médicos, sino que también enfermeras y otros profesionales. Te lo comento porque actualmente estoy trabajando en una clínica privada y un Ujú. médico me comentó que en la clínica que estoy trabajando no se va a recibir adultos mayores en cama UCI, si necesitas, mayor a 70 años. Por eso le Bueno, pregunto. eso es antiético. Eso es Mm. antiético, absolutamente, ¿Y qué absolutamente. es lo que se Y podría eso, hacer bueno, como enfermera? eso se puede denunciar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque como le digo, la edad no es un factor determinante en la entrega o no entrega de una cama UCI. ¿Se Absolutamente. Bueno, puede ¿mm? denunciar al Ministerio de Salud? Sí, Ok. absolutamente. Muchas Absolutamente. gracias, señora Pamela. Ya, vamos con la señora Isolina y las preguntas que nos hicieron nuestros compañeros. Nos consultan sobre el ámbito legal. ¿Qué instrumentos son necesarios para establecer el maltrato psicológico o emocional en el ámbito legal para las personas mayores como un argumento de una demanda? Bueno, en primer lugar, yo lo que voy a responder es genérico, porque no soy chilena y no tengo conocimiento del derecho procesal chileno, ¿no es cierto? O sea, tengo un conocimiento, pero es muy genérico. En realidad, aquí sería importante tener la voz de una persona que litigue en Chile. De todas maneras, en general, lo que puedo decir es que uno bien, en primer lugar hay que hacer una denuncia en relación a los abusos, violencias y maltratos. En Chile ustedes tienen
una legislación que condena penalmente de una manera más grave a quien tiene prácticas violentas con respecto a las personas mayores, además de dar la posibilidad de desheredación de esa persona si se acredita, ¿no es cierto?, esos hechos. ¿Cómo acreditarlos? Bueno, hay múltiples formas de hacerlo, que van desde testigos, el testimonio de personas físicas que hayan estado presentes en esos hechos, fotos, videos, dictámenes médicos que puedan garantizar los golpes, las lesiones físicas o psíquicas que haya sufrido esa persona. También, por supuesto, pericias psicológicas que puedan brindarse a la causa. Entonces, todo eso debe ser acompañado en una demanda judicial que el juez de turno tendrá a su cargo la misión de investigar si realmente se trata de pruebas consistentes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la picardía humana está en todas partes y, bueno, sabemos que a veces se utilizan estas vías como un mecanismo de extorsión indirecto para otros usos, ¿no? Pero bueno, más o menos esa sería la respuesta. De todas maneras, quiero señalar que en todo el mundo el flagelo de la violencia hacia las personas mayores es muy difícil de registrar porque las propias personas mayores tienen dificultades para hacerlo, para hacer denuncias. La primera dificultad es afectiva, ¿no es cierto? Generalmente la persona que ejerce violencia respecto de una persona mayor es alguien de su confianza. Puede ser la persona que la cuida, puede ser un familiar, o puede ser un vecino o una vecina, ¿no es cierto? Y entonces todo eso hace, o un nieto, una nieta, o alguien, un pariente muy cercano, y entonces todo eso hace que se genere una crisis también en su afectividad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Denuncio a la persona que me está cuidando? No. Es un problema realmente grave, digamos, lo que sucede en este contexto. Así que bueno, y en general, por una cultura viejista, es decir, en general las mismas personas mayores terminan comprando el mensaje viejista que indica que por ser mayor ya no tenemos derecho a vivir, no somos valiosos, no vale la pena defendernos, y entonces nos vamos dejando morir. Entonces, a ese nivel llega. Por eso en Europa, en esta pandemia, ha sido tan frecuente encontrarnos con casos de personas mayores a través de las noticias, ¿cierto? Yo no lo he visto porque estoy en Argentina, no estoy en Europa, pero sí me han llegado noticias de personas mayores que muy resignadas han aceptado morir y dejarle la cama a alguien más joven, pensando en que ellos ya no tienen derecho a aspirar a ese recurso sanitario. Así que bueno, lo que dijo Pamela es muy importante respecto a la inmoralidad que implica, además de la ilegalidad total y la violación de un tratado de derechos humanos que estamos todos comprometidos a cumplir respecto a digamos, la falta de acceso, la falta de disponibilidad de los recursos sanitarios por el solo hecho del almanaque, de tener determinada edad. Muchas gracias, señora Isabel. De nada. Había otra pregunta, pero es muy parecida a esta, que es con respecto al manejo compasivo de las personas adultas mayores, sin posibilidad de recuperación de COVID, pero desde este ámbito como ético-filosófico. Sí, miren, no sé exactamente qué quieren decir con el tratamiento compasivo. Si por esto hacemos referencia a la manera en que acompañamos a alguien en su proceso de muerte, ¿no? Es una cosa, distinto es si estamos hablando de la eutanasia activa o pasiva. Yo me voy a referir al primer aspecto, el acompañamiento de una persona en su proceso de muerte. Sabemos que esta pandemia ha puesto sobre la mesa también ciertos hechos que no solo son ilegales, sino inmorales, como dije, y como lo calificó esta filósofa española de la Cortina,
quien hace unos días atrás publicó le hicieron una nota que salió creo que en el diario El País, y bueno, con todas las letras dijo de una manera muy valiente que España había sido inmoral en relación al trato de las personas mayores por considerarlas sujetos de descarte. Bueno, sabemos que la pandemia ha sido causada por un virus súper, hiper contagioso, y en ese sentido está bien que tomemos recaudos y precauciones. Ahora, de allí a obligar a una persona a transitar ese proceso de muerte tan difícil o a recibir cuidados paliativos, ¿no es cierto?, en un contexto en donde la vida ya se nos está escapando de las manos, sin ningún tipo de afectividad, sin ningún tipo de mecanismo que garantice de alguna manera cierta comunicación con los seres queridos, esto me parece inhumano, esto me parece cruel, esto me parece degradante. Recuerdo haber visto imágenes de algunas personas que estaban en proceso de muerte, en Italia, por ejemplo, y que frente, bueno, a la cantidad de muertes que se iban sucediendo de manera simultánea, en un momento dado la comunidad italiana reacciona y trata de generar un vínculo de comunicación entre esa persona y sus familias, dándoles un celular y tratando de que al menos a través de la imagen se pueda conectar con esa gente querida. Y del otro lado de la cama, ¿no?, del cuidado paliativo, hemos visto muchos testimonios desgarradores de familiares que no han podido despedirse de ninguna manera de esa persona, ni siquiera en el entierro, ¿no?, ni siquiera en el tratamiento de las exequias. Entonces, bueno, aquí hay múltiples aristas que se ponen en conflicto. No podemos dar una respuesta única, pero sí creo que el faro, la luz que oriente nuestras decisiones tiene que ser la del mandato de optimización, el deber de hacer, poner al servicio de esa persona mayor que está muriendo todos nuestros recursos, toda nuestra imaginación, al servicio de garantizarle el máximo espacio de comunicación con sus afectos que podamos, aunque ese máximo de comunicación sea la voz una voz en el teléfono que me resulte familiar. Al menos eso, una foto, no sé, de alguna manera tratar de que este proceso sea lo más compasivo, si quieren, retomando este artículo en el sentido de compartir la misma pasión, el compasión, la pasión con el otro y acompañarlo desde ese lugar. Por último, ayer y antes de ayer he leído en los medios periodísticos que un grupo de familiares italianos de Bérgamo se están organizando ellos y generando red con otros países europeos para plantear, creo que se los mencioné, una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por justamente violentar los derechos más básicos de un ser humano, como es el acompañar en el proceso de muerte y luego en el tratamiento de las exequias. Hubo casos tremendos en donde la familia ni siquiera podía acceder a la urna, porque estos cuerpos luego son incinerados. Bueno, muy bien, por una cuestión de prevención y de salud pública, pero luego no me confundas una urna con la otra. Al menos tomate el trabajo de etiquetarla debidamente y de hacerle llegar esos restos que son sagrados para todo el mundo, pero más para la familia, hacérselo llegar en tiempo y forma. Miren, ha habido casos desgarradores, por eso pienso que la pandemia desnuda nuestros prejuicios más horribles en torno a la vejez, y esto debemos capitalizarlo de manera positiva, reconociéndolos y tratando de erradicar estas prácticas, porque no nos llevan a ningún lado bueno, no solo a las personas mayores, sino a nosotros. El maltrato habla más de nosotros que de la víctima. Y esto no hay que perderlo de vista. Gracias por el espacio. Muchas gracias, señora Isabel. Y la última pregunta para nuestra última expositora, alumna. Dice,
¿cuál cree o cuál sería la forma más eficaz de generar conciencia y acceder a las familias para realizar este cambio de paradigma del que tanto nos habló en su exposición con respecto al buen trato a las personas adultas mayores? Muy buena pregunta, excelente. Con respecto a eso, yo les podría transmitir que cuando hacemos la valoración geriátrica integral, hay un ámbito, ¿cierto?, que es la social. Y en la social nosotros valoramos ahí la parte macro y micro, y en la micro ahí valoramos la familia. Entonces, aquí quiero llegar con la familia que no solamente tenemos que identificar los factores de riesgo, sino que también los protectores y las fortalezas que tienen las personas adultas mayores y la familia para poder salir de los problemas, ¿cierto? Además, quiero decir que hay que, cuando lleguemos a la familia, desde ese punto de vista, podemos entrar en temas de resiliencia, ¿cierto? Podemos entrar en temas de promoción de los factores protectores, pero hay un tema que es el modelaje. Y el modelaje tiene que ver que esos niños que están creciendo en esa familia ven a esos papás cómo están tratando a sus propios padres. Entonces, la enfermera no solamente tiene que trabajar en los apegos, ¿cierto?, de los vínculos, sino también en el modelaje que se está viendo desde muy pequeño con respecto a cómo lo relacionamos con las personas mayores. También la enfermera tiene que ir a las emocionalidades, porque cuando hay conflicto, lo primero que uno hace es tomar de mano la rabia, ¿cierto? Humillar a la otra persona y no escucharla. ¿Qué le está pasando a su sentimiento? Entonces, con respecto a eso, nosotros tenemos varias teoristas. Hay teoristas que sus bases son de salud mental, hay teoristas que son antropólogas, ¿cierto? Hay teoristas, la gran mayoría son de las ciencias sociales. Entonces, aquí quiero ir, es que también nosotros vamos a nuestras bases, a nuestras teoristas, cómo ellas están viendo el cuidado, cómo lo han definido. ¿Ya? Entonces hemos hablado de la evaluación geriátrica integral, hemos hablado del modelaje, también cómo trabajar las emocionalidades, porque de muy pequeño no nos enseñan cómo trabajar las emocionalidades, ¿cierto? Nosotros sabemos que la alegría muchas veces, y la generalidad es sonreír, y a veces nos salen hasta lágrimas, ¿verdad? Pero no nos enseñan, ¿cierto?, que nos tenemos que abrir. Cuanto más abiertos estamos para poder reconocer nuestros propios sentimientos, más abiertos vamos a estar para reconocer el sentimiento del otro. También tenemos que trabajar la comunicación, como decía, la comunicación efectiva, porque la comunicación no es solamente verbal. ¿Saben que la gestual es la que mejor relaciona como nosotros pensamos? O sea, nosotros podemos estar diciendo algo, pero estamos transmitiendo otra cosa, porque ese es el pensamiento realmente que estamos pensando. Entonces también tenemos que ir como enfermeros a ver cómo se están dando estos diálogos en la familia. Eso. No sé si respondí, quedó de la pregunta. La Javiera está así, micrófono. Ay, sí, perdón, lo siento. Muchas gracias Sí. por su... Estaba en off. Y damos por finalizadas las preguntas. Bueno, así hemos llegado al quería final de terminar- este conversatorio. Sí, adelante, Claro. Ángela. Carlos, no Adelante. sé si me puedo tomar 2 minutos Sí, claro, por supuesto. para transmitir algún mensaje. Por supuesto. Resulta que yo terminé con una flor, ¿cierto?, que era el girasol. Resulta que el girasol es una flor que sigue el sol para estar tan bella, porque absorbe la energía del sol. Entonces, ¿qué pasa cuando está nublado? ¿Girará para algún lado? Claro que gira para algún lado. Gira hacia de la hermana. Y ahí se transmite la energía, ¿cierto?, hasta esperar el nuevo día. Entonces esa planta no puede vivir sola. Como las personas adultas mayores y todos nosotros no podemos vivir solos.
Nosotros nos tenemos que fortalecer unos con otros y nos tenemos que reconocer como igual a igual, como la planta se mira frente a frente y se entrega su energía. Eso. Muchas gracias, Ángela, por esa bella reflexión. Yo creo que acá todos un aplauso virtual. Bueno, como les comentaba, agradecemos la presencia de nuestras expositoras, ¿verdad? Yo creo que ha sido un aporte bastante importante para las temáticas que manejamos desde la red. Agradecemos también a los profesionales de las diferentes áreas que se han conectado, a las estudiantes, los estudiantes, a la comunidad en general, y bueno, esperamos que haya sido de su agrado este conversatorio y por supuesto esperamos que nos acompañen en futuras actividades que hagamos en el contexto de esta red. Un abrazo y que pasen una muy feliz noche. Gracias. Muchas gracias de verdad por habernos compartido tan buenos conocimientos en este momento. Gracias a todos. Gracias. Felicidades. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta pronto. Seguimos en comunicación. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Isolina. Sí. Impecable Y ánimo, presentación. y ánimo a las enfermeras que son un Gracias, baluarte, Pamela, son un baluarte Ángela, tan Isolina. importante. Tal cual. Así es. Adelante las enfermeras. Y los enfermeros. Adelante, sí, También. así es. Sí, todo, gracias. Felicidades. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo Ya, que grande. nos cuidemos. Un abrazo. Cuídense, chiquillas. Chao. Cuídense mucho. Chao.